La primera vez que Chalino Sánchez tomó un micrófono en un estudio improvisado de California, nadie imaginó que esa voz áspera y quebrada iba a transformar el corrido para siempre. A finales de los años 80, cuando la música regional mexicana estaba dominada por intérpretes de voces limpias y producciones pulidas, apareció un cantante que no encajaba en los moldes tradicionales. Su timbre era seco, sin adornos, cargado de verdad. Lo que para algunos era un defecto, para miles de migrantes se convirtió en una caricia a la nostalgia y en un espejo de su realidad. El camino fue todo menos convencional. Chalino empezó grabando cintas caseras que él mismo distribuía en mercados, fiestas privadas y bailes familiares en Los Ángeles y Coachella. No había promoción en radio ni respaldo de grandes disqueras, pero sus casetes corrían de mano en mano, de coche en coche, hasta llegar a comunidades enteras en California, Arizona y Texas. Sus corridos hablaban con nombres y apellidos, con historias que la gente reconocía, y esa autenticidad fue lo que lo distinguió. No inventaba héroes, los narraba. Su alianza con grupos como Los Amables del Norte fue decisiva. En sesiones rápidas, casi improvisadas, grababan corridos que parecían más conversaciones cantadas que canciones ensayadas. Chalino llegaba al estudio con sus letras en hojas dobladas y las soltaba al ritmo de los acordeones y las guitarras. Esa naturalidad era la esencia de su estilo. No buscaba sonar perfecto, buscaba sonar real, y lo lograba. El público lo abrazó de inmediato. A finales de los 80 y principios de los 90, discos como Nieves de Enero y Alma Enamorada empezaron a circular con fuerza. Los migrantes que vivían entre dos mundos, el rancho y la ciudad estadounidense, encontraban en su música un puente emocional. Chalino se convirtió en la voz de los que habían dejado atrás sus tierras, pero no su cultura ni su identidad. Su fama creció a un ritmo inusual, no había estrategias de mercadotecnia, sino la pura fuerza del boca en boca. Los casetes se copiaban una y otra vez, viajaban en maletas que cruzaban la frontera, sonaban en las fiestas patronales del norte de México y en los bailes de los barrios latinos en Los Ángeles. Mientras otros artistas buscaban sonar internacionales, Chalino se aferraba a lo local, a lo suyo, y en esa autenticidad encontró la fórmula que lo catapultó. Con su estilo directo y su voz característica, Chalino no solo estaba cantando corridos, estaba redefiniéndolos. Su música era un retrato de época, un nuevo lenguaje que conectaba a miles de personas que se reconocían en cada verso. Así comenzó la historia de por qué, con tan poco y contra todo pronóstico, se ganó el título que aún lo acompaña, el rey del corrido. Hablar de Chalino Sánchez es hablar de un hombre que convirtió el corrido en un arma cultural poderosa, no por glorificar la violencia, sino porque narraba lo que sucedía alrededor de quienes lo escuchaban. A inicios de los 90, cuando su nombre comenzaba a sonar con fuerza en California, su estilo rompía con todo lo establecido. El corrido había sido durante décadas una crónica popular, pero Chalino lo devolvió a sus raíces más crudas y sinceras. Sus letras no eran metáforas ni ficciones edulcoradas, eran historias de vida, de migrantes, de personajes que se movían en los márgenes de la ley, de amores intensos y de nostalgias profundas. En un tiempo en que la radio y la televisión apenas abrían espacios para la música regional, Chalino irrumpió con un repertorio de canciones que se distribuían fuera de esos canales oficiales. Sus corridos eran pedidos expresos de amigos, conocidos o admiradores que le pedían inmortalizar una historia personal. A diferencia de otros cantantes que interpretaban lo que los compositores les ofrecían, él escribía sobre personas reales. Ese sello único lo volvió un fenómeno, porque la gente encontraba en sus canciones una voz que hablaba de ellos mismos, de sus vidas y de su entorno. La franqueza de sus letras fue lo que lo volvió controversial y, al mismo tiempo, irresistible. No ocultaba los excesos ni las contradicciones de sus protagonistas. Cantaba sobre amores apasionados en temas como Nieves de Enero, pero también sobre personajes que se movían en la frontera difusa entre lo legal y lo prohibido. En esa mezcla estaba su fuerza, retrataba un mundo que existía, pero que nadie se atrevía a cantar con tanta claridad. Mientras tanto, su presencia en los escenarios comenzaba a crecer. En bailes comunitarios, en salones repletos de migrantes, Chalino se transformaba frente al público.
No era un showman en el sentido tradicional, no buscaba coreografías ni espectáculos de luces. Su simpleza era su poder. Subía al escenario con su sombrero, su pistola al cinto y su voz directa, y bastaba eso para que el público se entregara por completo. Era la autenticidad pura la que mantenía viva la conexión con la gente. Los corridos prohibidos, como empezaron a llamarse a los que él cantaba, pronto cruzaron fronteras. Su música no solo se escuchaba en las colonias latinas de Los Ángeles, sino también en Texas, Arizona y Nevada. Más tarde, incluso en el norte de México, donde muchos se sorprendieron de que aquel cantante que había surgido desde el exilio artístico en Estados Unidos estuviera devolviendo al corrido un vigor que parecía perdido. Lo más interesante es que Chalino no buscaba suavizar su estilo para agradar a todos. Al contrario, se aferraba a su manera de cantar, esa voz rasposa que parecía hablar más que cantar, esa cadencia que transmitía sinceridad absoluta. Esa tosudez artística lo diferenciaba y terminó por consolidarlo. Mientras algunos lo criticaban por no tener buena voz, miles lo escuchaban porque en cada palabra reconocían la verdad. Así, en pocos años, Chalino convirtió lo que comenzó como grabaciones caseras en un movimiento cultural que dio nueva vida al corrido. Era un fenómeno que no pasaba por la aprobación de las disqueras o la crítica, sino por el aplauso popular. Y eso lo transformó en algo más grande que un cantante, en un símbolo de autenticidad y resistencia para quienes vivían entre dos mundos y necesitaban un intérprete que hablara por ellos. En California, Chalino Sánchez ya no era un nombre secreto, se había convertido en la voz más buscada en los bailes comunitarios. Sin embargo, su música no se detuvo en los límites de ese estado. Poco a poco, sus corridos comenzaron a trazar rutas propias, viajando hacia Texas, Nevada y hasta Illinois, acompañando a los migrantes que lo llevaban en casetes dentro de sus maletas y en la memoria de sus largas jornadas de trabajo. Lo que había nacido como un fenómeno local empezó a transformarse en un movimiento transnacional que lo colocaba en un lugar único dentro de la música regional mexicana. La razón de su expansión era sencilla pero poderosa: Chalino no era un cantante distante. Sus presentaciones, lejos de ser espectáculos de masas al inicio, se parecían más a reuniones íntimas, donde cada corrido se sentía como un mensaje personal. Esa cercanía lo volvió un ídolo distinto, uno que no necesitaba de campañas mediáticas porque ya vivía en las conversaciones, en las fiestas familiares y en la nostalgia de quienes habían dejado sus pueblos atrás. El eco de su voz empezó a llegar también al norte de México, en ciudades como Tijuana, Mexicali y Culiacán. Lo curioso es que el camino de Chalino fue inverso al de la mayoría de los artistas regionales, no comenzó desde México para cruzar después a Estados Unidos, sino que su consagración inicial fue entre los migrantes. Y cuando regresó a suelo mexicano como cantante reconocido, lo hizo ya con un prestigio que se había construido del otro lado de la frontera. Su figura era la prueba de que la cultura no conoce límites geográficos, sus corridos eran tan mexicanos como estadounidenses, tan sinaloenses como californianos. El alcance de su música llamó la atención de otros intérpretes y agrupaciones de la época. Muchos comenzaron a incluir en sus repertorios corridos con temáticas similares, siguiendo el estilo que Chalino había popularizado. No era solo un cantante de moda, sino un innovador que estaba moldeando las bases de lo que, años más tarde, se conocería como el movimiento de los narcocorridos. Sin proponérselo, abrió un nuevo capítulo en el corrido moderno, inspirando a artistas que reconocían en él un punto de referencia ineludible. Su influencia también se dejó sentir en el circuito de los bailes masivos. A inicios de los 90, comenzó a presentarse en escenarios cada vez más grandes, donde la respuesta del público era abrumadora. Los salones se llenaban horas antes de que apareciera en escena, y esa anticipación era la medida de su impacto. Chalino Sánchez nació el 30 de agosto de 1960 en Las Flechas, un humilde rancho en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Su familia, como muchas en la región, dependía del trabajo en el campo, donde se labraban largas jornadas para apenas ganar lo suficiente. Desde muy pequeño, Chalino entendió el peso de la tierra y el dolor de las ausencias, como aquella que marcaría su vida para siempre,
la muerte violenta de su hermano mayor, Armando. Armando Sánchez era un referente para Chalino, una figura de fuerza y protección. Sin embargo, cuando Chalino tenía tan solo 15 años, Armando fue asesinado en un acto de venganza en el propio rancho. Ese golpe le dejó una herida imborrable, un resentimiento que alimentaría su espíritu rebelde y que eventualmente plasmaría en sus canciones. Sin opciones para buscar justicia y sin recursos para vengar a su hermano, Chalino tomó una decisión arriesgada que cambiaría su vida para siempre: escapar a Estados Unidos. Con apenas 19 años, Chalino se embarcó en una peligrosa travesía hacia el norte. Sin papeles ni guía, cruzó la frontera ilegalmente en busca de un futuro mejor. En ese entonces, cruzar hacia Estados Unidos era una hazaña que implicaba noches sin dormir, semanas de incertidumbre y una constante amenaza de captura por la migra. Chalino se convirtió en otro más de los miles de migrantes que arriesgan sus vidas para huir de la violencia y pobreza, y al llegar a Los Ángeles, se sumó a una comunidad de migrantes sinaloenses que, al igual que él, soñaban con una vida mejor. Pero ese sueño parecía lejano. La vida en las calles de Los Ángeles, lejos de ser fácil, le ofrecía pocas opciones más allá del trabajo duro y las promesas rotas. En esos primeros años en Los Ángeles, Chalino trabajó en lo que encontraba, lavando autos, vendiendo de puerta en puerta e incluso como chofer. Cada trabajo era una lucha, pero lo mantenía enfocado en su objetivo. En el fondo de su mente, el recuerdo de su hermano y la injusticia que vivió en México lo acompañaban a cada paso, alimentando un fuego que no lo dejaba en paz. En aquellos días difíciles, Chalino también se aferraba a otra cosa: su amor por la música. Creció escuchando los corridos de Antonio Aguilar y las baladas de José Alfredo Jiménez, músicos que daban voz a las experiencias de los mexicanos y que, sin saberlo, fueron inspiración para lo que él estaba destinado a hacer. Los primeros años de Chalino en Estados Unidos fueron difíciles, pero su vida dio un giro inesperado cuando fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel de Tijuana. Fue un episodio oscuro y tenso, pero en la celda conoció a personas que también tenían historias que contar y que, al igual que él, querían que sus vidas fueran escuchadas. Ahí fue donde encontró una chispa, una certeza. Su voz y sus letras podían dar forma a esas vidas que parecían condenadas al olvido. La cárcel le dio claridad sobre el camino que quería seguir. Lejos de acobardarse, salió de ese lugar más decidido que nunca a transformar sus vivencias y las de otros en música. Cuando volvió a Los Ángeles, Chalino comenzó a buscar maneras de grabar sus canciones. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo en él tenía una determinación férrea. En un pequeño estudio local, grabó sus primeros corridos y comenzó a vender casetes en los mercados y calles. De boca en boca, su música empezó a resonar entre la comunidad latina en California. La gente conectaba con esas letras crudas y reales que hablaban de la vida y la muerte, de la traición y la lealtad. Con cada canción, Chalino ganaba más seguidores y, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un ícono para aquellos que compartían sus raíces y sus vivencias. A finales de los años 80, Chalino dio un paso importante que consolidó su carrera. Gracias a su creciente popularidad entre la comunidad mexicana en California, tuvo la oportunidad de grabar de manera más formal en pequeños estudios independientes, aunque aún sin el respaldo de una disquera importante. Las producciones de esta etapa, aunque modestas en calidad, capturaban la esencia del género que él popularizaba, el narcocorrido. Temas como Nieves de Enero, El crimen de Culiacán y Alma enamorada comenzaron a sonar en las fiestas, en las reuniones y en las calles, donde sus letras resonaban como un eco de las vidas de los inmigrantes, de aquellos que habían dejado su hogar en busca de oportunidades. A medida que Chalino empezaba a ganar notoriedad, también crecía la controversia en torno a él. Muchos cuestionaban su decisión de glorificar la vida de los narcotraficantes y de hablar tan abiertamente sobre la violencia. Sin embargo, Chalino sostenía que su intención nunca fue alabar el crimen, sino retratar una realidad de la que nadie hablaba y que no podía ser ignorada. Sus canciones eran un grito de resistencia y, para muchos, un símbolo de identidad. Su carisma y autenticidad también atrajeron la atención de otros artistas en el medio.
En Los Ángeles, comenzó a codearse con músicos y figuras del cine mexicano que también buscaban representar la cultura fronteriza y del narcotráfico de una forma genuina. Aunque no estaba involucrado directamente en la industria cinematográfica, Chalino fue un precursor en llevar a la música lo que otros contarían en la pantalla. Inspiró a otros cantantes y bandas que, al igual que él, empezaron a desafiar los límites del género y a narrar el mundo del narcotráfico y la cultura del norte con un enfoque sin precedentes. Sin embargo, el éxito de Chalino no estuvo exento de peligros. Sus canciones, que contaban historias de personajes reales, despertaron incomodidad entre algunos. Las referencias a ciertos nombres y episodios no pasaban desapercibidas, y hubo quienes lo vieron como una amenaza. Chalino se hizo de enemigos, aunque él era plenamente consciente de los riesgos que corría. De hecho, ese peligro inminente, en lugar de alejarlo, parecía fortalecer su determinación. Aún así, empezó a tomar precauciones, llevaba siempre consigo una pistola y, en los conciertos, era común verlo acompañado de amigos y conocidos que actuaban como su protección personal. El riesgo formaba parte de su vida y de su arte. En 1992, Chalino llegó al punto culminante de su carrera cuando fue invitado a dar un concierto en Culiacán, Sinaloa, su tierra natal. Para él, regresar a Sinaloa no solo era una oportunidad de mostrar su éxito, era un regreso cargado de simbolismo. Aquel concierto, realizado en el Salón Bugambilias, fue un evento cargado de emoción, donde cientos de personas acudieron para verlo en vivo. Sin embargo, la noche estaba destinada a ser uno de los momentos más oscuros de su vida. En medio de su presentación, Chalino recibió una nota que le fue entregada por un desconocido en pleno escenario. El mensaje, que se rumora contenía una amenaza, alteró visiblemente su semblante, pero, con valentía, continuó el concierto hasta el final. La madrugada del 16 de mayo de 1992 quedó grabada en la historia de la música regional mexicana. Chalino Sánchez, quien apenas horas antes había dado un concierto cargado de energía y entrega en Culiacán, fue encontrado sin vida a las afueras de la ciudad. La noticia se extendió rápidamente, dejando a sus seguidores en un estado de shock y despertando teorías y rumores sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Chalino, el hombre que cantaba sobre la vida y la muerte en las calles de Sinaloa, había encontrado un final tan trágico y violento como los de muchos personajes de sus corridos. Según los informes de la policía, luego de su concierto en el Salón Bugambilias, un grupo de hombres armados, supuestamente identificados como policías, lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo. Horas después, su cuerpo fue hallado con múltiples heridas de bala, con las manos atadas y signos de tortura. La brutalidad de su asesinato conmocionó a su familia, a sus fans y a la comunidad mexicana en ambos lados de la frontera. No obstante, nadie fue detenido ni procesado por el crimen. El asesinato de Chalino se convirtió en un caso sin resolver, envuelto en misterio y silencio. La tragedia de su muerte dio pie a numerosas teorías sobre los motivos detrás del asesinato. Una de las hipótesis más extendidas apunta a una posible venganza. En el pasado, Chalino había sido testigo y protagonista de conflictos en Sinaloa, y la muerte de su hermano Armando, años atrás, dejó enemistades abiertas que tal vez regresaron para cobrar una cuenta pendiente. Otros sugieren que durante su tiempo en la cárcel, había cruzado caminos con personas poderosas e influyentes, y que algunas de sus letras, por más que fueran un reflejo de su entorno, pudieron haber incomodado a alguien. Otra versión, quizás la más controvertida, vincula su asesinato con el narcotráfico. Chalino era conocido por cantar corridos que hacían referencia directa a figuras del crimen organizado, y aunque nunca hubo pruebas de que estuviera relacionado con los cárteles, el contenido de sus canciones y su conexión con el mundo de los narcos de Sinaloa pudo haber sido suficiente para atraer la atención de personajes peligrosos. En una tierra donde las lealtades son volátiles y la violencia es una constante, Chalino pudo haber cantado una historia demasiado cercana a la realidad, una historia que alguien quería silenciar para siempre. El misterio se intensificó cuando se supo que una mujer, aparentemente enamorada de Chalino, mantuvo una relación con este a pesar de estar casada con un poderoso miembro del cártel.
Ella en algún momento habría tratado de cortar la relación debido a las amenazas de su esposo. Pero luego, en lugar de alejarse del cantante, se dice que la mujer se volvió más protectora y obsesiva en un intento por mantener en secreto su romance prohibido. La situación se tornó aún más peligrosa cuando la mujer comenzó a involucrarse directamente en los negocios del esposo, adquiriendo poder dentro del círculo íntimo de su marido. Lo que ocurrió después es materia de conjeturas. Algunos sostienen que el esposo, al enterarse de que su mujer no solo había mantenido su relación con Chalino, sino que además se había involucrado emocionalmente con él, planeó su venganza de manera meticulosa. El asesinato de Chalino, según esta teoría, habría sido orquestado no solo como una represalia por el desaire a su honor y poder, sino como un castigo para la mujer que había osado desafiar a su poderoso marido. A pesar de su trágico final, el legado de Chalino Sánchez no hizo más que crecer después de su muerte. Sus canciones se convirtieron en un símbolo de resistencia, de coraje y de identidad para los mexicanos en todo el mundo. Su vida, su carrera y su violento asesinato consolidaron su estatus como leyenda, y lo que alguna vez fue un género marginal se transformó en una corriente masiva de la música mexicana. Con Chalino, el narcocorrido encontró su figura más emblemática, alguien que rompió barreras y habló de la realidad de lo suyo sin filtros ni concesiones. Su influencia dio lugar a toda una generación de músicos que encontraron en él un referente y una inspiración para contar sus propias historias. Las canciones de Chalino, como Nieves de Enero, Alma Enamorada y El Crimen de Culiacán, siguen resonando décadas después de su muerte, y su historia se ha convertido en un mito popular. Mientras Chalino cantaba, un hombre del público se acercó a uno de los asistentes de seguridad y le entregó un pequeño papel doblado. El mensaje fue llevado al escenario y entregado al cantante, quien lo tomó con naturalidad al principio, como si no fuera algo fuera de lo común. Los ojos de Chalino recorrieron rápidamente la nota, pero lo que leyó en ese instante hizo que su semblante cambiara de manera perceptible. Cuando se habla de Chalino Sánchez, es inevitable pensar en una figura que trasciende las fronteras de la música norteña. Su historia es la de un hombre cuya vida estuvo marcada por los contrastes, la lucha por salir adelante en un entorno hostil y el aplauso de las multitudes que veían en él una representación auténtica de sus propias vivencias. Chalino no era un cantante cualquiera, era el cronista de un México profundo y, al mismo tiempo, un símbolo de las aspiraciones de quienes buscaban el sueño americano. Nacido el 30 de agosto de 1960 en un pequeño rancho de Sinaloa llamado Las Flechas, Rosalino Sánchez Félix creció en medio de las adversidades que definen a tantos en esa región: pobreza, trabajo duro y una constante tensión por la violencia que asolaba las zonas rurales. Desde muy joven, la tragedia marcó su vida cuando perdió a su hermano, Abelardo, en un crimen que, según se dice, Chalino nunca pudo perdonar. Este episodio no solo moldeó su carácter, sino que sembró las semillas de un hombre decidido a tomar el control de su propio destino. A principios de los años 80, Chalino emigró a Estados Unidos, como tantos otros que buscaban una mejor vida. Se estableció en Los Ángeles, donde alternaba trabajos humildes con su creciente incursión en el mundo musical. Aquí, en el corazón de la comunidad mexicana en California, Chalino encontró un público que entendía y valoraba sus corridos. No eran canciones comunes, eran historias que retrataban el lado oscuro de la vida, cargadas de valentía, tragedia y rebeldía. Su voz áspera, lejos de los estándares de perfección técnica, era el vehículo perfecto para transmitir el dolor y el orgullo de los personajes que protagonizaban sus corridos. Sus composiciones hablaban de narcotraficantes, fugitivos y hombres valientes que enfrentaban su destino con dignidad. Estos temas, aunque controvertidos, resonaban profundamente en un público que veía en Chalino a alguien que cantaba su verdad. Pero el ascenso de Chalino no estuvo exento de enemigos. Su música no solo era una celebración de la vida en el norte y en las fronteras, también se adentraba en temas que generaban incomodidad en ciertos sectores. Algunos decían que sus canciones eran un desafío a los poderosos, otros que sus vínculos con historias reales lo ponían en peligro constante.
En un ambiente donde las líneas entre el arte y la realidad se difuminaban, Chalino se convertía tanto en un ídolo como en una figura polémica. Sus letras, a menudo catalogadas como crudas y realistas, eran el espejo de una vida llena de desafíos y valentía. Mientras sus corridos ganaban popularidad, también lo hacía el misterio que lo rodeaba. ¿Qué secretos escondía su vida? ¿Qué enemigos había hecho en su camino? Estas preguntas comenzarían a cobrar mayor relevancia en la fatídica noche del 15 de mayo de 1992. La noche del 15 de mayo de 1992, el Salón Bugambilias de Culiacán, Sinaloa, estaba lleno de energía y expectación. Chalino Sánchez, ya una leyenda viviente de los corridos norteños, estaba por subir al escenario. La audiencia, conformada en su mayoría por trabajadores, jóvenes admiradores y familias completas, había venido a verlo interpretar las canciones que habían marcado sus vidas. Para muchos, escuchar a Chalino cantar era más que un simple espectáculo, era un acto de conexión, de catarsis colectiva, un momento para sentir que las historias que él narraba también les pertenecían. Chalino apareció en el escenario con su habitual sombrero y traje, su presencia imponente y al mismo tiempo sencilla. Su voz, aunque no era perfecta, tenía esa cualidad magnética que hacía imposible no prestar atención. El repertorio de la noche incluía algunos de sus grandes éxitos, entre ellos Alma Enamorada, una de las canciones favoritas del público. Sin embargo, la atmósfera de celebración que reinaba en el lugar estaba a punto de ser interrumpida por un hecho que cambiaría el curso de la historia. Mientras Chalino cantaba, un hombre del público se acercó a uno de los asistentes de seguridad y le entregó un pequeño papel doblado. El mensaje fue llevado al escenario y entregado al cantante, quien lo tomó con naturalidad al principio, como si no fuera algo fuera de lo común. Los ojos de Chalino recorrieron rápidamente la nota, pero lo que leyó en ese instante hizo que su semblante cambiara de manera perceptible. Su expresión, hasta entonces relajada y concentrada en la interpretación, adoptó un matiz de seriedad y desconcierto. Era un cambio sutil, pero para quienes lo conocían bien, fue imposible no notarlo. Continuó cantando, como si nada hubiera sucedido, pero algo en su actitud parecía diferente. La nota, cuyo contenido exacto sigue siendo un misterio, desató una ola de especulaciones casi de inmediato. Algunos de los asistentes aseguraron que Chalino había recibido una amenaza directa contra su vida. Otros, en un intento por restarle gravedad al momento, sugerían que tal vez se trataba de una simple petición de una canción. Pero en la sala, la incertidumbre se hizo palpable. Era como si una sombra invisible hubiera cruzado el lugar, afectando tanto al artista como a su público. A pesar del evidente impacto que tuvo el mensaje, Chalino decidió terminar su presentación. Su profesionalismo lo llevó a cumplir con su público, interpretando las canciones que esperaban oír, pero quienes estuvieron presentes aseguran que algo había cambiado en el ambiente. Algunos afirmaron que la nota mencionaba nombres de personas o lugares, otros, que simplemente contenía una advertencia breve pero contundente. Lo cierto es que ese pequeño papel marcó un punto de no retorno en la vida del cantante. Cuando el concierto terminó, Chalino abandonó el Salón Bugambilias acompañado de su equipo. Aunque el público se dispersaba, comentando el espectáculo y el misterioso episodio de la nota, pocos podían imaginar lo que estaba por suceder. Chalino era conocido por su temple, por su capacidad de enfrentar situaciones difíciles, pero aquella noche, algo en él parecía distinto. Sus movimientos eran más cautelosos, su mirada más atenta. El trayecto hacia el desenlace fatal ya había comenzado, aunque nadie lo sabía con certeza en ese momento. La nota, el cambio en su semblante y el ambiente tenso de la noche eran solo el preludio de un acontecimiento que lo convertiría en leyenda. Horas después de su última presentación en el Salón Bugambilias, la noticia de la muerte de Chalino Sánchez sacudió a México y a la comunidad latina en Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado en un canal cerca de Culiacán, con signos evidentes de haber sido ejecutado.
A pesar de las investigaciones, el caso sigue envuelto en misterio, alimentando un sinfín de teorías sobre las circunstancias y los responsables de su asesinato. Hoy, Chalino Sánchez es mucho más que un cantante, es un símbolo de resistencia y autenticidad, un hombre que dejó su huella en la historia a través de su voz y sus historias. Su vida y su trágico final continúan generando preguntas, manteniendo vivo su legado en la memoria colectiva de sus seguidores. ¿Qué opinas de la historia de Chalino Sánchez? ¿Crees que el misterio de su última noche se resolverá algún día? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. El nombre de Rosalino Sánchez Félix, conocido por el mundo como Chalino Sánchez, resuena con la fuerza de un trueno en el firmamento de la música regional mexicana, un legado forjado en el crisol de la adversidad y la autenticidad. La figura del rey del corrido es inseparable de una imagen que, más allá de la música, le otorgó una notoriedad instantánea, la de un hombre que, con micrófono en mano, no dudó en encarar el peligro de frente. Aquella noche de 1990, en Coachella, California, durante un concierto, Chalino demostró una valentía visceral, un rasgo que cimentaría su leyenda y lo diferenciaría para siempre en la cultura popular. No era solo un cantante, era el reflejo de las historias que narraba. La verdadera chispa del fenómeno Chalino Sánchez se encendió en el oscuro silencio de una celda en La Mesa, California. Tras un periodo en prisión, donde cumplió una condena por delitos menores después de emigrar ilegalmente a Estados Unidos en 1977, el joven sinaloense encontró su musa en las vivencias y anécdotas de los otros reclusos, muchos de ellos personajes poderosos con historias dignas de ser contadas. Fue a finales de los años 80 cuando Rosalino, profundamente marcado por el asesinato de su hermano Armando en Tijuana en 1984, decidió plasmar esas vidas y su propio dolor en rimas. Este acto de composición se convirtió en una catarsis y, pronto, en una profesión. Al salir de la cárcel en Los Ángeles, California, la comunidad mexicana y latina de la zona comenzó a correr la voz, había un compositor con un talento único para narrar. No escribía baladas románticas al uso, sino corridos crudos, directos, que hablaban de personajes reales, con fechas, lugares y hechos precisos. La gente, identificada con la vida difícil de la frontera y el orgullo de su origen, comenzó a encargarle sus propias historias. Chalino se encontró rápidamente grabando demos con grupos locales de norteño y mariachi, iniciando una vertiginosa carrera. En 1989, su popularidad se disparó. La voz de Chalino, lejos de ser pulcra o académica, poseía una aspereza genuina, un timbre que él mismo describió con humildad y picardía: no canto, ladro. Pero era precisamente esa voz áspera, desprovista de artificios, la que resonaba con una autenticidad inigualable, elevando el corrido a un nivel de veracidad nunca antes visto. Temas como Nieves de Enero o Alma Enamorada, que aunque son rancheras, se consolidaron en su repertorio, se convirtieron en himnos que cimentaron su apodo, el rey del corrido. Su estilo, que integró el rancho a los escenarios de la ciudad, provocó un cambio cultural, haciendo que el uso del sombrero y las botas, antes estigmatizado, se volviera un símbolo de orgullo y moda entre sus seguidores en el sur de California y el norte de México. Ganaba entre 10 y 15 mil dólares a la semana por presentarse en salones de baile como el Parral y el Farallón, demostrando que su música no solo era un fenómeno cultural, sino también un éxito comercial rotundo. El ascenso de Chalino Sánchez en el circuito de bailes y salones clandestinos de California era meteórico, pero fue un evento violento, documentado y ampliamente conocido, el que lo catapultó del estatus de cantante popular a figura mítica. Ocurrió en 1990 en el Salón Las Montañas en Coachella, California. Chalino estaba en la cúspide de su popularidad, llenando recintos con la promesa de sus corridos sin censura, cuando la noche se quebró. Mientras interpretaba una de sus canciones, un hombre del público, identificado posteriormente como Eduardo Gallegos, se acercó al escenario. Las versiones varían sobre el detonante, pero la acción fue inequívoca. Gallegos sacó un arma y disparó contra el cantante.
El escenario se transformó instantáneamente en un caos. Lo que nadie esperaba fue la reacción inmediata de Chalino Sánchez. Fiel a las narrativas de sus propias canciones, el cantante no se inmutó, rápidamente desenfundó una pistola calibre .45 que portaba consigo. Se desató un breve pero intenso tiroteo. Chalino recibió 2 impactos de bala en el tórax, afectando uno de sus pulmones, pero logró defenderse y herir a su atacante. La balacera dejó un saldo trágico de una persona fallecida y al menos 8 heridos. El cantante fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su vida pendió de un hilo durante días. Esta noche, sin embargo, se convirtió en el punto de inflexión definitivo de su carrera. La noticia del atentado corrió como reguero de pólvora, no solo en la comunidad mexicana de Estados Unidos sino en todo el norte de México. Chalino Sánchez no solo sobrevivió, sino que su acto de defensa propia en el escenario cimentó su imagen de hombre valiente, de pocas palabras y de acción. Dejó de ser solo un compositor para convertirse en el icono inquebrantable que el público, hambriento de autenticidad, necesitaba. Tras recuperarse, el interés por su música se multiplicó exponencialmente. Las disqueras que antes dudaban de su estilo y voz, ahora competían por grabarlo. Chalino continuó su gira con presentaciones agotadas y su nombre comenzó a sonar con una fuerza imparable incluso en su natal Sinaloa, un territorio que, para alguien que narraba historias tan específicas y personales, representaba un riesgo latente. La balacera en Coachella fue, irónicamente, el catalizador que aceleró su fama a niveles estratosféricos, solidificando su título de rey del cor. 15 de mayo de 1992, Chalino Sánchez se presentó en el Salón Bugambilias en Culiacán, ante una audiencia que lo esperaba con fervor. La noche era una apoteosis de música norteña y el carisma del cantante dominaba el escenario junto a los amables del norte. El concierto transcurría con la energía vibrante de sus temas, cuando se produjo el momento que sellaría su leyenda con tinta indeleble. Justo antes de interpretar su popular ranchera Alma Enamorada, Chalino se inclinó para tomar una nota que le era entregada por una mano anónima desde el público. El instante quedó grabado en video, un documento que se convertiría en un hito cultural. La transformación en el rostro de Chalino fue instantánea y aterradora. Mientras leía el pequeño trozo de papel, la sonrisa pícara y la confianza que lo caracterizaban se desvanecieron, reemplazadas por una palidez y una expresión de profunda angustia. El cambio de semblante fue tan radical que se percibe la lucha interna de un hombre que acaba de encarar su destino. Sin que el público supiera el contenido exacto de la misiva, que hasta hoy sigue siendo un misterio para su familia y el público, Chalino arrugó el papel, lo lanzó al suelo y, con una respiración profunda, continuó su actuación. El resto del concierto se desarrolló bajo una densa atmósfera. Aunque el público siguió cantando y bailando, para Chalino, cada verso era un eco de lo ineludible. El profesionalismo y el estoicismo que demostró al terminar la presentación, sabiendo lo que la nota aparentemente anunciaba, elevaron su figura a la de un mártir de su propio género. Al finalizar el show, en la madrugada del 16 de mayo de 1992, Chalino Sánchez y sus acompañantes se dirigían en un vehículo a un evento privado. En la Glorieta de la Amistad, en el sector de la Canasta, el vehículo fue interceptado por un convoy de hombres armados, presuntamente vestidos como policías federales. Bajaron al cantante por la fuerza y se lo llevaron con rumbo desconocido. En ese momento, la música se detuvo. Lo que siguió fue un silencio ominoso que resonó por toda Sinaloa y el sur de California, preludio de la tragedia que se confirmaría con el amanecer.